Hola amigos, ¿cómo están? Ya nosotros estamos listos para conversar brevemente. Bueno, ya tenemos algunas cosas que tienen que ver con lo ocurrido en Bolivia. Mucha gente, cuando las cosas no ocurren según lo que conviene, descartan lo que son las matemáticas, las estadísticas, el manejo de encuestas. Cuando estos instrumentos son desarrollados técnicamente, que son serias, son confiables. Así es, son absolutamente confiables. Y las encuestas decían que el candidato del MAS, que es el partido de Evo Morales, en Bolivia estaba teniendo un porcentaje que le permitiría ganar las elecciones, ya que la oposición además se dividió. Bueno, el señor Mesa se lanzó de nuevo. Son los asuntos que se convierten en esas pretensiones casi del elegido, que es único, no puede más nadie participar, y también lo hizo un líder de una provincia muy importante, de Santa Cruz, de la oposición. Fue un tipo que se destacó mucho en esas luchas contra en la resistencia contra Evo Morales, en fin. Y hoy, a la luz de lo que ha ocurrido, la presidenta encargada, la señora Áñez, ha dicho que ganó el señor, en este caso que era la oposición, el representante del partido de Evo Morales, el MAS. Bueno, entonces, el asunto es que tenemos que ver qué pasó ahí. Uno de los asuntos es que la oposición se dividió. Pero no solo eso. Yo creo que hay que mirar atrás. La propia gestión de Evo Morales no fue en ningún modo comparable al desastre venezolano. Bolivia, un país muy pequeñito, tuvo un apoyo importantísimo de Chávez. Los recursos de Venezuela se drenaron de manera importante a Bolivia, y Bolivia pudo sostener, porque los niveles de corrupción de Bolivia nada comparable a lo que ocurría en Venezuela. Venezuela era la madre, con esa obra inmensa, manteniendo un poco de becerritos, pero la madre no fue alimentada, a la madre no la cuidaron. Entonces significó destruir todo lo que tenía que ver con la importante estructura económica del país, incluyendo la columna vertebral de la economía en su momento, el petróleo. Y digo en su momento porque ya no lo es. E incluso podría no ser del futuro, tomando en cuenta las cosas como se perfila en el mundo según las nuevas realidades. Nuevas realidades por la inmovilización que está relacionada con el COVID-19, donde se replantea lo que tiene que ver con la actividad económica, la gente trabajando desde su casa, etcétera. Eso va a significar menos movilidad, el turismo va a estar muy disminuido, menos aviones volando, menos barcos surcando los océanos. ¿Qué significa eso? Bueno, menos combustible que se va a usar. A la par, el desarrollo de tecnologías que están provocando la sustitución de ese combustible fósil, porque hay una justificación muy importante, es el medio ambiente, el recalentamiento global, etcétera, etcétera. Así que realmente la cosa no pinta muy bien para Venezuela, y entonces los venezolanos están obligadísimos, todos, en un tema de chavista, no chavista, es que porque lo que viene es un maremoto que va a hundir a todo el mundo. Sin duda hay un grupo privilegiado que se robó tanto dinero que podría tener sus generaciones. Fíjense ustedes, un soldadito muy pobre, morenito de Barinas, que llegó a presidente conforme a todo ese proceso, sin entrar en los detalles. Bueno, su descendencia, que son unos cuantos, hoy están viviendo muy bien. O sea, quizá la que viva, quizá la que tenga menos recursos, menos, comparado con las desproporciones de las María Gabriela, etcétera, es la niña menor, que ya no es tan niña y está en la universidad más costosa del mundo, que es la Sorbona en París, en la ciudad más cara también del mundo. Bueno, en fin, eso no ocurrió en Bolivia. Bolivia, Morales, que se le pueden decir unas cuantas cosas, fue arbitrario, cambió aquel burrito, aquel andar de campesino por jet en el que volaba, pero bueno, eso no es criticable, era el presidente. Lo criticable es que cambió, orientado seguramente por los cubanos, etcétera,
toda la estructura jurídica para reelegirse, al punto que este último intento desbordó pues, la situación y se convirtió en lo que todos conocemos, un intento de fraude que fue demostrado y entonces el tipo tuvo que salir huyendo. Bueno, entonces no es nada extraño que ahora regrese por la puerta grande como un líder. Y entonces eso sucede, creo que principalmente porque la gente recuerda que, tomando en cuenta lo que hoy vive el mundo, el pueblo no analiza eso, que hay un impacto en la economía de todo con motivo de la paralización. Entonces eso es un ingrediente muy importante en la toma de decisiones, porque la gente tiene condiciones muy desfavorables, el modo de vida ha disminuido enormemente. Entonces los bolivianos, ¿qué pasó? Comparaban, bueno, hoy estamos muy mal, y cuando Evo Morales pues teníamos tales y tales cosas, un inventario por la cabeza de ellos no pasa porque no está allí. Que bueno, es que antes habían recursos, no teníamos la situación del mundo, y aparte de eso, una oposición absolutamente desenfocada, tratando de prevalecer los egos. Mesa se consideraba seguramente una especie de elegido. Quiroga también en su momento se lanzó, la propia presidenta encargada lo hizo, pero se fueron apartando, pero quedaron dos, el de Santa Cruz y Mesa allá en Bolivia. Esto facilitó la entrada, pero yo creo que no solo eso, la falta de unidad fue muy importante, sino el recordatorio de que con Evo Morales estaban mejor. Y no hubo entonces capacidad de un liderazgo para explicar por qué las cosas son así. Y entonces hay una lección para el liderazgo del mundo. Si no se trata de, bueno, mira cómo hay unos héroes o cómo se equivocaron aquellos. No, el pueblo actúa conforme a quizás cómo está funcionando en ese momento el hambre y la satisfacción de sus necesidades. Problemas muy serios vive el mundo hoy día. Y entonces ello se ha convertido en una vorágine que atrapa a todos los países. Lo vive Argentina, donde está metida la mano de los Kirchner, que son, bueno, unos ampones para la historia. Pero no es el asunto. El tema es también el COVID, que tiene paralizada a la Argentina, como la tiene Ecuador y tiene todo el mundo. Entonces Chile vive una crisis gravísima, donde han permitido que se rompa la represa de la sostenibilidad de lo que creíamos que era una estructura sociopolítica, económica, que era suficientemente fuerte. Era el modelo, se decía, el modelo en Latinoamérica es Chile. Tenía los más altos índices, tenía condiciones de vía en desarrollo, y Chile hoy está convertido en un verdadero caos social. No ha habido un liderazgo capaz de entender lo que está pasando allí, y no se puede culpar solamente con aquel cuento de, bueno, es la intervención de Maduro o el Foro de Sao Paulo, etc. Por ese desenfoque, ese análisis tan simplista, es que no consiguen soluciones, como el caso de Venezuela. Y bueno, la cosa no es el gobierno, que es el bloqueo, y la oposición, que son tales cuales cosas. No, la oposición no supo entender el compromiso del 2015. Debieron haber tenido un propósito muy claro, donde lo principal era unir el país. Y unir el país tiene que ver incluso con conversar, con buscar acuerdos con la gente que está allí, que tienen tiempo, tienen 20 años allí. Los militares o civiles, pero que están comprometidos de alguna manera, sin entrar en disquisiciones con lo que se conoce como chavismo, que no lo puede negar, no puede tapar eso con un dedo. Estaban allí y debieron haber buscado soluciones para entrar en el proceso de transición sin que la gente se sintiera amenazada, porque el que ve que viene una espada, bueno, trata de apartarse o se defiende. No va a permitir, no va a poner el pecho para que lo atraviese esa espada. Y entonces se equivocaron, llegaron al 2015 sin una agenda, con propósitos claros. Aquel grito de guerra en 6 meses tendré una fórmula para sacar a este gobierno. Bueno, los del gobierno empezaron a armarse y buscaron todas las cosas acerca de las cuales tienen experiencia,
bueno, pasar por encima de las leyes, violentar, poner preso a uno u otro, etc. Y además, el poquito dinero en una economía languideciente sirvió también para comprar algunos de los individuos susceptibles de que eso ocurriera. Entonces, ahí están las cosas. Los dos bandos tienen enfoques que no se encuentran con la realidad. No tiene razón el gobierno, lo que está pasando en Venezuela no tiene nada que ver con que si el bloqueo, etcétera. Eso es muy discutible. Yo no lo estoy proponiendo ni lo estoy defendiendo, pero la crisis venezolana comenzó hace tiempo. Comenzó cuando el precio del petróleo cayó, entonces era que éramos dependientes, y eso no fue una manipulación de Estados Unidos, son tendencias de mercado, son asuntos que ocurren, y entonces hoy Noruega tiene unos ahorros impresionantes, porque es un país petrolero que se dedicó a utilizar racionalmente los ingresos y no permitieron que se los robaran los políticos o los empresarios, sino que están allí convertidos en una caja de ahorro, en recursos financieros para promover el desarrollo y garantizar el futuro de la gente de Suecia, sin que eso sea un sostenimiento parasitario. Los suecos trabajan, pero hay cosas que son importantes, que son básicas cuando hablamos de los seres humanos, que es la vida. La salud en Suecia, en Noruega, perdón, es muy, pero muy determinante, muy satisfactoria desde el punto de vista social, y entonces esto hace que se puedan establecer comparaciones, y entonces decir, bueno, ¿qué pasó? Bueno, Ramírez y los anteriores y los que vinieron después destruyeron PDVSA, la gallina de los huevos de oro. Entre otras pequeñas cosas, arrasaron con todo el sistema de apoyo a los servicios de producción petrolera de la costa oriental del lago y el resto del país, porque la cosa era acabar con todo, arrase, para no pagarle. Les debían creo que $3.000 millones, y entonces además de no pagarles, le quedaron con las empresas que hoy no son nada, un cementerio. Y así ocurrió con Lácteos Los Andes. Un empresario privado logró desarrollar y tenía una presencia importante. En lugar de fortalecer o decir, bueno, es que yo quiero crear una competencia, es válido, vamos a promover el Estado, bueno, vamos a darle financiamiento a pequeños productores para que produzcan una oferta adicional a Lácteos Los Andes y a otros productores de alimentos. Y le das apoyo a los productores en el campo. Pero en lugar de eso, acabaste con Agroisleña, que era un soporte importantísimo, financiero y técnico. Y entonces convertiste Lácteos Los Andes en un centro de corrupción. Yo lo he dicho varias veces, por ahí se filtró que uno de los dueños, o el dueño, dijo que el mejor negocio de ellos no había sido no crear Lácteos Los Andes, sino la venta, donde hubo un sobreprecio enorme y por supuesto todos salieron ganando cifras que jamás se hubiesen imaginado. Entonces, es el daño al país, y ahí estamos. Recuerdo el gerente de Occidente, PDVSA, tenía, para la gente que vivía en Maracaibo, ahí en Puerto Vano, creo que tenía 2 casas, 2 mansiones, un tipo que era de origen muy pobre, un ingeniero de tercera en su momento, y bueno, lo convirtieron en gerente, y se convirtió además un gerente ladrón, como la mayoría, la gasolina, todas esas cosas que pasaban a otros países, principalmente a Colombia, eran una mercancía que se convertía en un hueco para la economía del país y en una ventaja económica para los corruptos. Entonces, esa es la diferencia. Ojalá que la gente que llega ahora a Bolivia entienda lo que supone estar en unas condiciones donde van a vivir lo que supone todo esto, la situación de precariedad económica, donde las cosas no eran como cuando ellos estaban en el gobierno, pero seguramente en su discurso, y bueno, así es la política, prometieron que iban a volver a los tiempos de antes. No, ni en Bolivia ni en ningún lugar del mundo, Europa o las Américas, no volveremos a los tiempos de antes. Así que de eso se trata, es la lección que uno debería tomar en el caso de Bolivia. Entonces no se trata, bueno, de una intervención diabólica de unos tipos de Cuba o de Venezuela. Yo creo que se trata de errores gravísimos de la oposición al partido del MAS. Además, el recordatorio de que las cosas estuvieron mejor cuando Evo Morales, y no entendieron que había una crisis, tampoco se la explicaron bien al pueblo, que tiene que ver con asuntos exógenos, nada que puedan manejar
ni los que están hoy en el gobierno, ni los que están por llegar. Ya veremos en 4 o 6 meses la protesta de los indígenas, etcétera, etcétera. Todo eso que va a estar allí, porque las cosas no se van a resolver aún cuando Bolivia no tiene ni remotamente, a pesar de ser un paisito que en su momento tenía 8.000 millones de reservas internacionales y Venezuela no sé cuánto, pero Venezuela pasó a no tener nada en reservas y haber producido, o se robaron 600.000 millones haciendo un corte sencillo a vuelo de pájaro, y tenemos una deuda que sobrepasa los 150.000 millones, no sé, la deuda externa. La cosa es muy complicada, así que ese es el tema internacional. Se están preparando en Venezuela para unas cuantas cosas. El gobierno ha anunciado campañas para entregarle la cédula a la gente, porque se quieren garantizar que mucha gente pueda ir a votar. Quieren que la gente vaya a votar porque no hay riesgo. El riesgo hubiese sido si la oposición se ponía de acuerdo y entonces decían, bueno, contra lo que sea, aquí estamos. Nos cambias esto, nos vamos para acá. Y el gobierno es muy probable que no hubiese buscado la excusa. Hoy sería, no hay elecciones por el coronavirus. Pero en este momento, por supuesto, hay argumentos. Le quitaron los partidos, inhabilitaron candidatos, pero aún así, en medio de eso, lo inteligente, lo racional, es te cierran una puerta y te metes por la de atrás, por la ventana, etc. Eso es lo que está pasando, porque aquellos que se metieron en el cuento de que había que esperar porque venía no sé cuántas cosas que prometió el Señor del Norte o las Águilas Doradas, no sé, el Capitán América, esto es una mentira que yo creo que hay que erradicar y que los venezolanos decanten y entiendan que la solución está aquí, en nuestras manos, que pongamos el corazón a funcionar conectada con nuestro cerebro. Mañana nos vemos.